El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la resurrección del Señor y de Pentecostés, no solamente para los cristianos, sino para todos los que tenían la oportunidad de escuchar la palabra del Señor, de obedecerla y seguirla, se convierte en algo muy fácil identificar dónde está la verdad, dónde está la voluntad del Padre y cuánta relación hay con esa voluntad. Y la medida es Jesús. Es claro para todos los evangelistas en el Nuevo Testamento y para todos los escritos del Nuevo Testamento que la autoridad suprema de la verdad es Cristo mismo, que la medida de relación con Dios es Cristo mismo, que la medida de relación con la gracia, con la luz, con la vida eterna es Cristo mismo. Y en cuanto tengamos y se tenga cercanía y obediencia a Cristo y se imite su conducta y se tengan sus criterios, en esa medida se está cerca o se está lejos de Dios. Esta es precisamente la dificultad que comienzan a tener los fariseos con el Señor, porque ellos vieron claramente que Cristo comenzó a ponerse por encima de Moisés, por encima de la ley,
por encima del templo, por encima del sábado, que era instituido mismo por Dios. Cristo comenzó a ponerse por encima de todo criterio religioso, espiritual, pastoral, moral, dogmático que se tenía en aquel momento. Tanto que San Pablo llega a afirmar que el Padre le ha dado autoridad sobre toda autoridad y es el nombre que está sobre todo nombre. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos habla precisamente de este misterio de la encarnación, nos trae los títulos mesiánicos del Señor como Jesús, ya que es el único Emmanuel, no hay otro Salvador, es el Dios con nosotros. Cuando nos habla de Jesús como el Hijo único del Padre, es el unigénito del Padre y es el que vino a revelarnos la verdad de Dios Padre, que la humanidad e incluso el pueblo judío todavía en su fe pálida no alcanzaba a descubrir. Cristo es el Mesías. Él es el prometido del Padre y hacia Él se están refiriendo todos los profetas, se están dirigiendo toda la ley, se está dirigiendo el Pentateuco, se están dirigiendo los escritos sapienciales, hacia Él está tendiendo todos los profetas mayores y menores. Hacia Él tiende el templo, hacia Él tiende el culto. Y esto es lo que San Juan está tratando de demostrarnos a todos en su Evangelio. Jesús es el Señor. Ya el Señor no es el César. Ya Él no es la autoridad de vida moral, ya no es la autoridad de verdad, ya no es el criterio de paz ni de unidad. El criterio de unidad es Cristo, porque el Padre lo ha puesto sobre todo nombre. Y para nosotros los cristianos esto es maravilloso, porque ya el criterio de verdad no se encuentra en una persona, ni en 10, ni en 20, ni en una mayoría. El criterio de verdad para nosotros es Jesús, es el Señor. El criterio de comunión con el Padre y con su gracia, con su vida eterna, ya no lo define ninguna criatura, ningún hombre, porque el Padre le ha dado toda la autoridad a Cristo y en la medida en que nosotros estemos en comunión con Él, tengamos esa cercanía con Él, ahí está nuestra paz. San Pablo llega a decir en la carta a los Efesios que Cristo es nuestra paz. Ya no es solamente el camino hacia la paz, Él es nuestra paz. Y esta fue la fuerza de la predicación de los cristianos. Por eso a nosotros ya no nos debe perturbar si aquí piensan bien o mal de nosotros. A nosotros lo que debe constituirnos en paz, en alegría, en gozo, es que a Cristo le esté agradando nuestra conducta, es que nuestra conducta se parezca a la de Cristo, es que nuestro modo de pensar sea como el modo de pensar de Cristo, es que nuestros criterios sean los mismos criterios de Cristo, es que la vida que vivamos sea la misma vida de Cristo. La máxima revelación de Dios en los evangelios se dio precisamente en el monte de la transfiguración. Allí Pedro, Santiago y Juan pudieron contemplar todos los misterios de Dios juntos. Hasta un misterio que todavía no disfrutan los santos, excepto la Santísima Virgen María. Y es de la resurrección total del cuerpo y del alma. Ella con Cristo disfrutan ya de la plenitud de las promesas. Ellos están en cuerpo glorioso. San Pablo todavía no. San Pedro todavía no. Ninguno de los santos. Esta es la promesa final del que nos cuenta el libro del Apocalipsis, en donde los mártires le están diciendo a Dios que venga a hacer justicia ya. Y le preguntan y le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a seguir esperando? Porque ellos piden, suplican, quieren el cumplimiento total de la promesa de Dios, que es la restitución, la regeneración total de todo lo creado. Y entonces San Pablo dice que todos los que hayan sido aptos para la vida eterna resucitarán, y si nosotros también clasificamos en una resurrección de cuerpo glorioso.
Por eso Cristo se les aparecía a los apóstoles y podía comer con ellos. Tenía contacto con ellos. María lo pudo abrazar. Es un contacto físico, pero en una dimensión nueva, la de un cuerpo totalmente glorificado, que ya no está sometida a la mínima ley de la corrupción de este mundo. Ellos pudieron contemplar en el monte Tabor la plenitud de todo esto, y por eso Pedro no quería bajar de allí. Entraron en éxtasis, un arrebato místico al más alto nivel, y le dice, ya coronamos, quedémonos acá. Y el Señor les dice, todavía Pedro te toca pagar la cuota, la purificación, la penitencia, demostrar tu obediencia al Padre. Y lo que tú eres capaz, vas a ser capaz de pagar por ser fiel a mi Padre. Y verdaderamente le costó la misma muerte, le costó el desprecio, le costó la incomprensión, le costó la soledad, le costó el abandono, le costó el rechazo, le costó la incomprensión, le costó la persecución, le costó la lucha consigo mismo hasta la muerte, y una muerte de cruz, porque Pedro murió en cruz. Pedro creyó en el Tabor que eso era así de fácil, solamente vivir esa experiencia mística sin hacer penitencia. Cristo, en fin, es el criterio. Para nosotros los cristianos no es difícil. El demonio nos ha engañado de muchas maneras, incluso con lenguajes aparentemente cristianos, incluso con condescendencias diabólicas que están disfrazadas de Dios, sobre todo aquellas predicaciones que justifican el pecado como un acto de misericordia. La carta a los Hebreos es clara en decirnos que Cristo se hizo semejante a nosotros, y también San Pablo, menos en el pecado. Quien peca voluntariamente no está en comunión con Cristo, no lo quiere, no lo ama, no lo obedece, ni le interesa a Cristo como modelo, ni le interesa Cristo como camino, ni le interesa Cristo como verdad. Algunos incluso en la meditación del Vía Crucis justifican las caídas de Cristo como si fueran caídas de pecado. Eso es una herejía. Las caídas de Cristo no fueron pecados. Él nunca desobedeció la voluntad del Padre. Precisamente por mantenerse fiel al Padre fue que vivió todo lo que vivió, desde las burlas, desde las rebeldías, desde los rechazos, hasta la calumnia, y una calumnia que lo llevó a la muerte. Cristo y el pecado no son compatibles. Cristo y la vida del pecado no son lo mismo. Cristo y la vida de infidelidad no son lo mismo. Cristo y la vida de desobediencia no son lo mismo. Cristo y la obediencia al Padre son lo mismo. Cristo y la fidelidad total al Padre son lo mismo. Cristo y la limpieza de un corazón que quiere hacer en todo la voluntad del Padre y la hace y demuestra que la hace, son lo mismo. Por eso para nosotros los cristianos, en un tiempo de tanta confusión como la que vivimos hoy, es muy fácil identificar dónde está la verdad, dónde está la verdadera caridad, dónde está el verdadero amor, dónde está la verdadera misericordia, porque la misericordia y la verdad se besan. La misericordia y la mentira no se casan. Todo coincide. Una mujer adúltera es llevada a los pies de Jesús y allí Jesús le dice: no vuelvas a pecar. Escuchamos en el Evangelio de San Juan cómo sanó a un paralítico, 38 años enfermo, y esa parálisis por estar sometido a los criterios del mundo
y a los criterios erróneos de la fe judía. Y por eso cuando Jesús lo encuentra en el templo, después de haberlo curado, le llama la atención, lo advierte y le dice: ten cuidado, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Es en relación con la ley. Este hombre se ve que está pegado a la ley. Y después de que ha visto la maravilla de la revelación mesiánica en Cristo, de la revelación salvífica en Cristo, de la revelación amorosa del Padre en Cristo, de la revelación misericordiosa en Cristo, no está siguiendo a Cristo. Se quedó en la ley. Y allá iba a hacerse esclavo de la ley, y Jesús lo advierte: no peques más, no sea que te suceda algo peor. Nada más terrible que la obstinación. Nada más espantoso cuando nos obstinamos en nuestros propios criterios y no nos ajustamos humildemente a los criterios de Jesús, que son tan sencillos. Nada más espantoso cuando hacemos nuestra vida, dependiente de las leyes naturales, sobre todo de aquellas que nos hacen depender de los demás, que nos hacen depender de criterios que no son los del Señor, y dejamos de hacernos dependientes de Cristo en sus sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Hay cristianos a quienes les produce más alegría la aceptación y la simpatía de los demás que la comunión con el sacramento de la Eucaristía, que la cercanía con Jesús Eucaristía, que la cercanía con su palabra. Pobres almas, están muy mal, porque su esperanza es eso, no Cristo en la Eucaristía, no Cristo en su palabra, no Cristo en sus sacramentos, no Cristo en la oración, y nos volvemos mendigos y a la vez esclavos de la aceptación, del cariño y del amor humano, y seremos los más desgraciados de esta vida, cuando no dependemos solo del Señor y nada más que del Señor y de su palabra. ¿En qué nos tiene sometidos el diablo? En hacernos creer que es imposible vivir solamente del Señor, en hacernos creer que esa gracia es para unos, pero que a nosotros no nos la han dado. Ese es el juego del demonio, y así nos manipula y nos esclaviza. En hacernos creer que la santidad solamente fue para algunos, como el Padre Pío, como San Juan Pablo II, como Santa Teresita del Niño Jesús, como el Santo Cura de Ars, como el Beato Carlos Acutis. Ya para ellos, no para nosotros. Eso es una mentira. Porque Jesús dice: quien me escucha y cree en mí, vive de vida eterna. Y podemos aplicar la fórmula a la adversa. Quien no me escucha y no cree en mí, no vive de vida eterna. Nuestra felicidad depende de la acogida que tengamos de Jesús y de cómo lo acojamos a Él. Nosotros decidimos de quién nos volvemos esclavos. Somos libres. Si del Señor, su palabra y todo lo que Él nos da cuando lo seguimos, o nos hacemos esclavos de nosotros mismos, de nuestros criterios, de lo que hemos aprendido toda la vida, así sea un error, de lo que digan los demás de nosotros, de lo que piensen los demás de nosotros, de lo que nos den los demás, de lo que nos provean los demás, o de Cristo. Eso lo decide cada uno de nosotros. Dios no nos va a obligar, porque Él respeta la dignidad de cada libertad humana. Somos nosotros quienes definimos. Y este tiempo de Cuaresma es una hermosura, porque nos está poniendo ante la verdad misma.
ante Dios mismo. El Padre, en el monte Tabor, donde reveló la plenitud de sus misterios, claramente se lo dijo a las tres autoridades de la iglesia, Pedro, Santiago y Juan. Y ellos nos lo comunicaron, nos lo transmitieron. Este es mi Hijo amado, en el único que yo me complazco. Obedézcanlo, escúchenlo. Y el Padre no quiere otra cosa más que escuchemos al Hijo. Jesús lo va a decir más adelante en el Evangelio de San Juan, se lo dice a los fariseos, ¿en qué consiste su pecado y por qué ustedes son hijos del diablo? Así les dice. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, en que no me quieren aceptar a mí como el único absoluto. Jesús le dice a sus apóstoles en la última cena, ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Jesús en ningún momento renunció a los títulos mesiánicos que el Padre le había dado. Y por eso Él le está diciendo, yo hago todo lo que me veo hacer al Padre. Y para los judíos es claro que Él se está poniendo en la misma naturaleza divina que Dios. Es lo que San Juan nos quiere decir, y es que Él es Dios. Se anonadó a sí mismo, pero nunca renunció a su naturaleza divina. No se valió de ella, sino que todo lo ejerció según la naturaleza humana, pero sigue siendo Dios. Y aquí vienen las divisiones grandes en el cristianismo, porque hubo corrientes dentro de la iglesia, y hoy las hay más camufladas, que les cuesta reconocer la autoridad mesiánica en Cristo, reconocer que Él es verdadero a Dios y que en Él está toda la autoridad. Yo hago todo lo que le veo hacer a mi Padre. Y por eso el Padre y yo somos uno. Nadie tiene más autoridad para hablarnos de Dios Padre que Cristo. Nadie tiene más autoridad para mostrarnos quién es Dios que Cristo. Y por eso para nosotros los cristianos, Él es nuestra esperanza. Porque por fin sabemos dónde está la verdad. Por fin sabemos dónde está la verdadera comunión con Dios Padre. Por fin sabemos dónde está la verdadera obediencia. Por fin sabemos dónde está la verdadera paz. Por fin sabemos dónde está la verdadera voluntad del Padre, la verdadera unidad. ¿Dónde está el verdadero amor? Por eso Cristo mismo nos dijo, ámense los unos a los otros, pero no de cualquier manera. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor, no de otra manera. Y por eso un amor mentiroso que acepta el pecado, que lo defiende, no es de Cristo, es del anticristo. Porque Cristo no pecó, porque Cristo no le falló al Padre, porque Cristo no le fue infiel al Padre. Una misericordia, una compasión que hace una apología de la infidelidad como parte de la vida humana, no es de Dios, es del diablo. Y es el anticristo. Cristo ya vino a demostrarnos que podemos ser felices sin pecar. Cristo vino a demostrarnos que podemos ser felices en esta tierra siéndole fieles al Padre. Cristo ya vino a demostrarnos que podemos ser plenos sin ser rebeldes al Padre, sin ser desobedientes al Padre, siendo dóciles a todo en el Padre, al Padre. Cristo vino a demostrarnos que en esta vida podemos preferir la muerte antes que pecar, como lo hicieron los santos. Y como lo están haciendo tantos cristianos hoy en Medio Oriente. No les importa perder esposas, hijos, hijas, papás, mamás por el Señor. Esos son verdaderos. Estos cristianos coptos que murieron mártires hace 10 años,
son un testimonio muy grande para nosotros. No les importó dejar a sus esposas, a sus hijos de brazos, muchos bebés que apenas estaban amamantándose por serle fieles a Jesús. Eso se llama testimonio cristiano. Pero si son hijitos, son bebés, van a crecer sin papás, tendrán al mejor papá que es a papá Dios. Y por eso sus esposas se sienten orgullosas de ellos. Imagínense esas esposas diciendo, ese era un fanático, por eso dio la vida. No, me siento orgullosa de él, que dio la vida por Jesús y que me dio testimonio. Y yo también quiero dar la vida por Jesús. Esos son cristianos, no como las caricaturas que a veces nosotros vemos tanto. Es una falsedad de vida cristiana, pura burocracia y oligarquía. Pero esos son cristianos reales. Por eso el Papa Francisco los elogió. Y hoy en realidad han sido un impacto de amor y de fidelidad a Jesús por todo el mundo. Renieguen de Cristo para que puedan dormir bien, no los dejaban dormir. Les tiraban cubetas de agua fría en las celdas para que no durmieran. Lo único que necesitan es, nadie se va a dar cuenta de eso. Apostaten de Jesús, no. Prefirieron a Jesús antes que la salud psíquica. Ese es el verdadero amor de Dios y hoy brillan para el mundo. Brillan, son estrellas relucientes para la humanidad. Ellos no se imaginaban que iban a llegar a impactarnos hasta acá en Colombia. Y no tenían Facebook, Twitter, nada de esas cosas, ¿sí? Pero han impactado, están impactando al mundo entero. Y eso nos demuestra que sí se puede, que sí podemos ser fieles a Cristo. Y que la misma gracia que el Señor les dio a ellos nos la está ofreciendo a nosotros, aquí en la Eucaristía, en su palabra, en los sacramentos, a través del corazón de la Virgen. Dios está botado, nos está ofreciendo una oportunidad grandiosa de serle fieles, de ganarnos el cielo en estos mismos momentos, de ganarnos la vida eterna y de ganarnos a muchos para Él. Si dejamos de pensar tanto en nosotros mismos y nos lanzamos a los brazos amorosos de nuestro Padre del cielo y lo damos todo por Él.